más rico en todo el mundo entero, porque Dios le dio las riquezas. Pero es interesante porque nosotros vemos algo en el Viejo Testamento y también es confirmado en el Nuevo Testamento en cuanto a este aspecto de la vida cristiana que tiene que ver con el dar. Sabe que nosotros verdaderamente no sabemos darle al Señor. Sinceramente, hermanos, yo he observado a través de los años, y yo me incluyo a mí mismo, el ser humano no sabe darle a Dios. La Biblia nos enseña que la criatura, o sea, la creación, da a Dios. La Biblia nos enseña que todo en el universo da a Dios. El único en el universo, la única criatura, la única creación que no le da a Dios lo que Dios merece, somos nosotros. Nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, lo que vino sobre el hombre era un egoísmo, o era básicamente un espíritu de yo, de mi persona, de mis intereses, de lo que a mí me importa. Eso fue lo que vino y tomó el corazón del ser humano. La Biblia nos enseña que Dios está detrás de nuestro tesoro, porque ahí es que encuentra nuestro corazón. Él encuentra nuestro corazón a donde está nuestro tesoro. Por eso es que a través de la Biblia Dios constantemente le pide al pueblo que dé, que ofrezcan sacrificio, que ofrezcan de su aumento, de lo que venga, sus ingresos, que volvamos a Dios y le demos a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Sabe usted que la Biblia nos enseña que Salomón era un joven cuando tomó su reinado? Era un joven, hermano, y este joven tenía por delante un desafío gigantesco, y era de dirigir a un pueblo de millones de israelitas, de millones de personas, hermanos. Y este joven rey, cuando miró la tarea, lo que él tenía delante de él, él dijo: yo necesito sabiduría. Y cuando Dios le dice a él: ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme cualquier cosa, lo que tú quieras, pídemelo. La Biblia nos enseña que él no le pidió dinero a Dios, riquezas. Él le pidió sabiduría. Escúcheme bien, por favor. ¿Por qué fue que Dios le pidió o le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras? Lo que tú quieras, pídemelo y yo te lo voy a conceder. ¿Por qué fue? Hermano, nosotros leemos ese capítulo y ese diálogo entre Salomón y Dios, pero no vemos lo que provocó que sucediera eso. Y era lo que sucedió antes de Dios hablar con Salomón. La Biblia dice, escuche bien, que cuando estaban dedicando el templo de Jehová, dice la Biblia que Salomón dio y sacrificó y dio ofrendas a Dios. Pero le digo que no era un buey o dos bueyes o dos o tres corderos. Hermano, eran miles de bueyes, miles de corderos, miles, hermano, de animales fueron sacrificados. Eso era equivalente a millones de dólares, hermano. Era dinero. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con bueyes y corderos y animales en el Antiguo Testamento, eso era lo que le daba el valor a uno, si era rico o era pobre. La Biblia dice que Job tenía
tenía bueyes y muchos animales, bueno, y eso lo hizo a él rico. No tenía el efectivo que tenemos hoy día, no tenía los dólares, pero tenía animales. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos enseña que Salomón sacrificó todo esto y lo dio como ofrenda a Dios. Y porque él honró a Dios, mire, escuche, hermano, por favor. Porque él supo honrar a Dios, Dios le dice a él: ahora, ¿qué tú quieres? Lo que tú quieras yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tú supites honrarme. ¿Qué dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 3? Dice que nosotros honremos a Dios con nuestro fruto, con el ingreso de nuestra tierra, con nuestros ingresos, nuestra economía. ¿Cuánto dicen amén? En inglés, honor the Lord with the first fruits of your increase. La Biblia dice que eso le trae, ¿qué? Diga, honra. Dígalo otra vez, honra, hermanos. Hermanos, yo he visto primera mano, yo he visto como Dios ha derramado bendición sobre mi propia vida cuando yo le honro a Él con mis ingresos. Cualquier cosa que me entre a mí, que entre a mi casa, yo le digo al Señor: Señor, tú recibes lo primero de eso. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante que el diablo, el enemigo, no logre de engañar al pueblo de Dios, aún los que nos están mirando también a través de las redes sociales, que el diablo no engañe tu corazón para que tú no le des a Dios lo que pertenece a Dios, según Jesús. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, con los escribas, con el pueblo, y le preguntaron: ¿a quién le pagamos impuestos? ¿Qué dijo Jesús? Se le da a César lo que pertenece a César. Pero no se quedó ahí, hermano. Dijo: pero también le tienes que dar a Dios lo que pertenece a Dios. Esta es la pregunta: ¿qué es lo que pertenece a Dios? ¿Qué es parte de tu ingreso que le pertenece a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que nosotros evaluar nuestro dar. ¿Verdaderamente estamos honrando a Dios o tratamos la ofrenda como Caín la trató? Caín, en el libro de Génesis, trató la ofrenda, escuche bien, como algo que no le dio mucho pensamiento, no le dio mucho cráneo, por así decirlo. Simplemente él dio las obras. Él dio las obras. ¿A quién se la estaba dando? ¿A quién se la estaba ofreciendo? A Dios, hermano, al Dios del universo. Él estaba tomando una actitud de: bueno, lo que tenga, lo que me sobre, a esto se lo voy a dar a Dios. Que esté contento que le estoy dando algo. Y la Biblia dice que Dios miró la ofrenda de Caín negativamente. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero la Biblia dice que él miró la ofrenda de Abel, ¿con qué? Con agrado. ¿Por qué? Porque Abel dio lo mejor, porque dando lo mejor estaba trayéndole honra a Dios. Esto se trata de honra, hermanos. Las ofrendas se tratan de honra. El diezmo, lo que la Biblia dice, llama las primicias, eso tiene que ver con honra. Todo el mundo diga honra. Amén. Así que, y mira qué cosa, que hay otro versículo en la Biblia que Dios reprende al pueblo de Israel y le dice a ellos: ¿por qué tú me traes esa ofrenda? ¿Acaso tú le darías esta ofrenda a tus gobernadores?
¿Y por qué es que ustedes honran a sus gobernadores más de lo que me honran a mí? Mira cómo Dios piensa. Vamos a honrar a Dios con nuestras primicias, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en el nombre de Jesús. ¿Todo el mundo dice amén? Ok, vamos a estar puestos de pies y voy a orar. Entonces vamos a venir. Estas son las formas de dar. Gloria a Dios, amén. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por cada dador alegre. Tu palabra dice que cuando damos a ti, debemos dar con un corazón alegre, reconociendo que de ti viene y proviene todos nuestros recursos. Todos nuestros bienes vienen de ti. Tu palabra dice que todo buena dádiva viene de Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos da para poder sembrar en un reino fértil, en un reino que da, Señor, cosecha, que trae cosecha en nuestra vida. Gracias, Padre. Te bendecimos, te honramos. Todo el mundo diga amén. Semilla sembrada en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú las bendiga, que traiga a nuestra vida una cosecha como resultado de nuestra siembra en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Todo el mundo dice amén y amén. Un aplauso al Señor poderoso. Gloria a Dios. Primeramente quisiéramos darle la gracia a todos ustedes que están aquí hoy día. Le damos gracias por venir a la iglesia Mundo de Fe. Vamos a continuar en un tema que hemos estado desarrollando, que se trata de vivir en el reino. Vivir en el reino. Se llama viviendo en el reino. Amén. ¿Cuánto han estado aprendiendo algo en este tema, viviendo en el reino? ¿Dicen amén? Amén, qué bien, gloria a Dios. Es importante, hermano, no solamente es importante, pero es esencial para la vida cristiana, entendiendo cómo funcionar y cómo operar en el reino de Dios. Hermano, le digo la verdad, es sumamente importante. Los testigos de Jehová predican un reino equivocado. Predican un reino equivocado. Ellos predican acerca solamente del reino venidero, Y aunque hay ciertas verdades, ¿no?, en cuanto al reino venidero, cuando Jesús habla acerca del reino, la mayoría de las veces que Jesús está hablando acerca del reino y enseñando acerca de vivir en el reino, Él está hablando de vivir en una actualidad, no en algo futuro. Él no está diciendo, bueno, manejen bien aquí en esta vida, amén, en esta vida, porque viene un reino mejor. No, Él está hablando de un reino presente. Un reino presente. Diga, el reino de Dios es un reino presente. Diga, es una realidad de hoy. ¿Dicen amén? Ok. Así que quiero tratar, mientras predico la palabra, mientras enseño la palabra del Señor, mi corazón y mi deseo es de que pueda moverles a ustedes mentalmente, espiritualmente, en todo aspecto, de vivir en este mundo, vivir en el reino antiguo, moverlos de ahí, de esa mentalidad, a una nueva mentalidad, a un nuevo corazón, a una nueva realidad. ¿Cuántos dicen amén? Ok, la Biblia nos enseña que Jesús vino predicando
el reino de Dios. La Biblia nos enseña que Jesús predicó: arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos la última vez, tuvimos expresando la revelación en cuanto a la palabra arrepentíos o arrepentir. La Biblia nos enseña que antes de que nosotros podamos, escuche bien, antes de que nosotros podamos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, antes de que nosotros podamos entrar en esa realidad, tiene que suceder algo. Y es lo que Juan el Bautista enseñó, Jesús lo enseñó, Pedro lo enseñó Pablo también. Todos enseñaron esto. Ni uno fue de otra manera o enseñó otra manera o otro método, sino que todos enseñaron el mismo método, el mismo proceso. Todo el mundo diga el mismo proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso para entrar al reino, para experimentar el reino de Dios, para vivir en esta realidad llamado el reino de Dios, es arrepentirse. Uno tiene que arrepentirse primero antes de entrar al reino de Dios. Escúcheme bien, por favor, porque la palabra arrepentíos o el hecho de uno arrepentirse no significa que tú te sientas mal por lo que has hecho. Eso solamente no es la idea que conlleva el término o la palabra arrepentir o arrepentirse uno o arrepentidos en la Reina Valera, sino que el simplemente uno sentirse mal por el mal que ha hecho no significa que uno se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? La palabra arrepentíos o arrepentirse, amén, el hecho de arrepentirse uno, de acuerdo a la palabra de Dios, significa, escuche bien, significa uno llegar al punto que uno está bien consciente de su persona, bien consciente de su persona. Se conoce uno llega a una realidad de qué uno es, quién uno es y de qué es capaz una persona. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora escuche bien. No sé cuántos cuando estamos leyendo las escrituras, vemos que cuando Jesús se le reveló a los discípulos, a Pedro, amén, cuando Jesús se le reveló a Pedro en el barco, escuche bien, la Biblia nos enseña que Pedro exclamó algo. ¿Qué fue lo que él exclamó? Él dijo: apartaos de mí, porque yo soy un hombre ¿de qué? De labios inmundos y vivo entre una generación inmunda. En otras palabras, cuando Jesús se le reveló a Pedro, Pedro entendió o se arrepintió. De acuerdo a la palabra significa llegar a un lugar, a un momento donde se reconoce uno y reconoce lo que es capaz de hacer. Así que cuando Pedro dijo: apartaos de mí, Señor, porque yo soy un hombre de labios inmundos, en ese momento calificó para arrepentirse. En ese momento fue que llegó el arrepentimiento al corazón de Pedro. Reconoció que era un hombre de ¿qué? De labios ¿qué? Dígalo. Inmundo, y que vivía entre una gente o un pueblo inmundo también. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno llega a esa realidad, a esa revelación personal, entonces uno puede tornar o irse o virarse, por así decirlo,
y dejar el pecado atrás. Ahora, escuche bien, porque le voy a seguir hablando un poco de esta palabra arrepentir. La palabra arrepentir, escúcheme bien por favor, es una palabra que significa o sea, la palabra arrepentir quiere decir esto. Escuche bien, quiere decir en otra palabra, yo tomé esto con esto. Esa palabra con significa, es la palabra en inglés with, ok. Yo voy contigo, amén. Esa palabra con es la palabra arrepentir. Mira qué cosa, escuche bien. Con significa después y significa también detrás. En otra palabra, la palabra arrepentir en el hebreo, en el griego mejor dicho, significa con, significa después y significa detrás. ¿Por qué es que estas tres palabras constituyen la palabra arrepentir? Como que no hace lógica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con? ¿Qué quiere decir después? ¿Y qué quiere decir detrás? Cuando uno se arrepiente verdaderamente, primeramente tiene que entender con qué viene el pecado. ¿Con qué es que viene el pecado? With your sin comes with what? Cuando uno se arrepiente, tiene que entender que cuando yo camino en pecado, mi pecado, escuche, viene con algo. Si yo no entiendo que mi pecar, el hecho de mi pecar, no viene con algo, entonces nunca me puedo arrepentir verdaderamente. La palabra con, escuche bien, o arrepentir significa esto: que tu pecado siempre viene con algo. Siempre viene con algo. ¿Y con qué es lo que viene el pecado? El pecado siempre viene acompañado con espíritus inmundos. Siempre. El diablo toma ventaja de tu rebelión. El diablo toma ventaja de nuestra desobediencia. Y el pecado siempre viene acompañado. Diga acompañado. En otras palabras, siempre viene con algo. Y si nosotros no entendemos que nuestro pecado viene con algo, escuche bien, viene acompañado con algo diabólico, con un espíritu inmundo, entonces nosotros siempre vamos a volver al mismo pecado, porque verdaderamente no tenemos revelación de que cuando nosotros cometimos un delito, un pecado, estamos invitando espíritus a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Le voy a decir y le voy a confesar algo. Yo he estado sirviendo al Señor ya por 43 años. ¿Cuántos años? Wow, más de lo que algunos tienen ustedes en vida, amén, de vida. 43 años yo llevo sirviendo al Señor. En mi vida cristiana, en los últimos 43 años, yo no siempre he hecho todo bien. En otras palabras, había momentos o etapas en mi vida cristiana donde mi ignorancia predominaba la vida mía. Mi ignorancia, mi rebelión, mi pecado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A veces cristianos, aunque uno le da y le entrega su corazón al Señor, puede, a causa de ignorancia, a causa de limitación bíblica, en otra palabra, no hay conocimiento bíblico, y como el conocimiento bíblico está bien bajito, entonces nuestros delitos y pecados a veces sobrepasan. ¿Cuántos dicen amén? Porque no entendemos las escrituras, no entendemos la palabra, no sabemos
lo que Dios dice que no debamos hacer. ¿Dicen amén? Ok. En mis 43 años, hermano, había momentos donde si yo pecaba, cualquier cosa, hermano, podía ser, hermano, una conversación. Hermanos, yo me recuerdo teniendo una conversación con unos hermanos, y esos hermanos estaban hablándome, escuche, hablándome de otra persona. Y la otra persona de la cual me estaban hablando era un líder en la iglesia. Yo era solamente un joven en la iglesia, pero yo estaba envuelto ahí en esa conversación. Y hermanos, yo me recuerdo que yo los estaba escuchando hablar y hacer pedazos del hermano que estaba tratando de dirigir algún ministerio en la iglesia, en nuestra iglesia, en mi iglesia en ese entonces. Y yo me recuerdo, hermano, cuando yo estaba hablando, cuando ellos estaban hablando, que yo comencé a hablar y a ponerme de acuerdo con ellos. Escuche, yo sentí en ese instante que algo entró a mi corazón. Cuando yo abrí mi boca para ponerme de acuerdo con lo que estaban diciendo de esa persona, yo sentí mi espíritu que algo entró, algo ocupó, algo vino a afectar mi alma. Hermanos, yo me fui de ahí, de esa conversación, y me sentí enfermo. Yo sentí como que quería vomitar. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Pero hermano, yo fui y el Espíritu Santo me dirigió a orar y a arrepentirme de la conversación que yo tenía. Arrepentirme de que yo estaba envuelto en ese bochinche, así lo decimos los puertorriqueños, amén. ¿Cómo se dice? ¿Qué es la palabra que usa la Biblia para la murmuración, no? Murmuración, ¿verdad? Yo estaba murmurando, hermanos, y como yo estaba murmurando en contra de un hermano, yo en ese momento con mi propia boca le di permiso a un espíritu entrar a la área de mi alma, porque el espíritu, el demonio, los espíritus inmundos, le quiero enseñar algo, nunca pueden tocar tu espíritu. Tu espíritu nunca. No hay un espíritu diabólico que puede tocar tu espíritu cuando tú estás nacido de nuevo. Pero tu alma, que viene siendo la área de tus pensamientos, de sus emociones, eso un espíritu puede venir a afectar, a influenciar, a tratar de ocupar tus emociones, tu mente. Por eso es que la Biblia habla acerca del cautiverio de la mente. Amén. Escuche bien. Cuando yo me fui a arrepentir, yo le dije al Señor: Señor, yo me arrepiento ahora mismo de haberme involucrado en esto, hablando de otro líder, en el nombre de Jesús, perdóname. Y yo renuncio, yo dije, yo renuncio ahora mismo todo a lo que yo le he abierto una puerta. Y hermanos, cuando yo hice esa oración, yo sentí que se despojó eso, se me fue. Me sentí en paz nuevamente, hermanos. Eso es solo un ejemplo. En muchas ocasiones, a través de mis 43 años sirviendo al Señor, en más ocasiones de que aún yo quisiera admitir, yo me encontré en una situación similar, donde yo o dije algo o hice algo que no estaba supuesto, y yo sentí en ese momento que algo se ocupó, yo permití algo entrar. Diga, entrar. Ok. Ustedes como que me están mirando con la esquina del ojo.
Ok. Le voy a probar algo. Okay. Put this verse up. Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Yo le quiero enseñar algo, hermano, acerca de cómo nosotros saludablemente, efectivamente podemos vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a ver. Matthew 12, 45. Mateo capítulo 12, versículo 45. Le voy a dar un momentito, amén. Dice aquí. Todo el mundo, léalo cuando cuenta 3. 1, 2, 3. Luego. Oh, no, let's go before that. Verse 40, 43, 44. 44. Okay, no, 43. I'm trying to get to the beginning of that whole verse when he starts speaking about that. Vamos a ver lo que dice aquí. Amén. Okay. Ahí está. Cuando un espíritu maligno que de una persona va por lugares áridos, buscando ¿qué? Descanso sin encontrarlo. Entonces dice, ¿quién está diciendo? ¿Quién está hablando? El espíritu ¿qué? Inmundo, ¿verdad? ¿Qué dice el espíritu inmundo? Volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra ¿qué? Desocupada, barrida y arreglada. ¿Quién la barrió? ¿Quién la arregló? Jesús. Amén. Nosotros ensuciamos. Jesús viene a limpiar y barrer, ¿verdad que sí? Pero escuche bien. Pero dice, luego va y ¿qué? Y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ¿a dónde? Allí. Pero la casa estaba limpia, pero estaba vacía. La palabra, hermano, la palabra tiene que morar. La Biblia dice, deja que la palabra more en ti abundantemente. Escuche, entonces ¿a dónde es que viene la palabra a vivir? Dentro de mí. ¿Dicen amén? En inglés lo dice así, let the word of God dwell in you richly. Deja que la palabra more dentro de ti abundantemente. ¿Dicen amén? Escuche. Luego dice el Espíritu, yo traeré 7 espíritus más malvados que él. Dice, y entrarán a vivir allí. Así que el estado que postrero de aquella persona resulta peor que él. Y así le que también a esta generación malvada. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pastor, eso era en la antigüedad, a esos malvados. Pero a mí jamás me sucede eso. Hermanos, cuando tú comienzas a hacer algo, o hacer algo, o decir algo, o involucrarte en algo, que el Espíritu Santo te dice, no pases esta línea, no vayas para allá, no hagas esto otro, no digas esto, no hables así. Si tú, no importando lo que el Espíritu Santo te está diciendo, lo haces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Negando la palabra. Escuche, negando la palabra y permitiendo que un espíritu venga y entre.
Esto no está hablando de posesión. Ese versículo que vimos ahí, esto no está hablando de posesión demoníaca, de una persona poseída, como el hombre el endemoniado de Gadareno, amén. Él no está hablando de eso. Los demonios, en una persona poseída, los demonios vienen a tomar todas sus facultades. ¿Dicen amén? Su pensar, su cuerpo, todo, sus acciones, todo es controlado 100%, pero un cristiano jamás puede ser poseído. ¿Cuánto dicen amén? Diga, un cristiano jamás puede ser poseído. Al menos, obviamente, si tú completamente rechazas al Señor, rechazas el Evangelio, eres un apóstata, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando de un cristiano débil, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, que habla acerca del cristiano carnal. Amén. Todavía es cristiano. Dicen amén. Todavía eres cristiano. Pero cuando la Biblia habla acerca de estos espíritus que se van, que se fueron, entonces piensan, bueno, voy a venir y volver. ¿Cuántos saben que los espíritus que salieron de ti cuando tú viniste a Cristo, de vez en cuando vienen a visitar? Yo no lo dije. ¿Qué dijo ahí? Verse 44. ¿Qué dice? Volveré ¿a qué? A casa de donde qué? De donde salí. Y cuando llega, la encuentra en alguna condición. La cuestión es cuál es la condición en la cual te encuentra cuando ese espíritu viene a visitar. Es más, no viene necesariamente a visitar ese espíritu, quiero corregirlo. Él viene simplemente a hacer un drive-by. Viene a pasar por el vecindario, a dar la vuelta, amén, eso es. A dar la vuelta, ¿verdad que sí? Esos espíritus vienen a dar la vuelta, hermanos. Todos los espíritus que salieron de nuestra vida vienen a dar la vuelta de vez en cuando porque están buscando a ver por si acaso está vacía la casa, no mora la palabra, no hay adoración, no hay oración, no hay relación con Jesús. ¿Y cuántos saben que hay muchos cristianos que aceptaron a Cristo en su corazón, se van y se despojan o se desconectan de la iglesia, del cuerpo, se desconectan de la palabra, se desconectan de la adoración, se desconectan completamente? ¿Cuántos me están entendiendo? Y siguen sus vidas, se fueron barridos, ordenados, o sea, arreglados, pero están vacíos. Esos espíritus vienen y ¿qué dice la Biblia? Que en la condición de esa persona viene a ser ¿qué? Peor, hermanos. Yo conocí a un hermano que servía en nuestra iglesia. Era un líder, hermanos. Era un líder. Es más, era un pastor de nuestra iglesia. Y este hermano comenzó a quererse ir a pastorear. Él quería ir a pastorear su propia iglesia. Pero como yo estaba bregando con el carácter de él, porque el Señor me puso en el corazón que me concentrara en su carácter, que no mirara sus dones, porque él predicaba y predicaba bien. Y profetizaba, hermano.
Él profetizaba bien, ¿cómo se dice? Accurately. ¿Cómo se dice eso en español? Preciso, amén. Él profetizaba preciso. Y la demás iglesia y los hermanitos, ay, el hermano, esto y lo otro. ¿Y qué empezaron a decirle? Mira, ¿por qué tú no vas y tú pastorea? Sal de aquí, pastorea tu propia iglesia. Yo le dije a él, ten mucho cuidado, porque tu carácter todavía no va a poder sostener la carga que viene con pastorear. Tu carácter no es suficiente por el momento, para poder sostener todo lo que viene en el ministerio. Él me escuchó, pero entonces se fue. Se llevó un grupo como de 15 personas que lo estaban siguiendo. Hermanos, pasaron 5 años. 5 años. Y yo no había oído nada de él. Entonces alguien vino a nuestra iglesia que se había ido con él y llegó a la iglesia nuevamente. Y me dijeron, pastor, perdóname que nos fuimos, que si esto, lo otro, pero nos recibirá, la iglesia nos recibe. Y yo dije, sí, amén, obviamente, ¿verdad? Con manos abiertas o brazos abiertos. Y hermanos, tristemente me comenzaron a decir que el pastor que se había ido de nuestra iglesia comenzó una relación con una hermana de su propia iglesia, de ese grupito que tenía, y cometió adulterio. Su esposa lo dejó. Él trató de arreguindarse del ministerio de la iglesia, aún en pecado. Entonces se rompió su matrimonio, se rompió la iglesia, hermano. Escuche bien, él no se arrepintió, hermano. El espíritu que se había ido volvió, y esta vez trajo 7 espíritus peor, y entraron en ese vaso. Hermanos, y le digo la verdad y no le miento, él vino a nuestra iglesia un día, se sentó atrás. Yo no lo reconocía. Hermano. Después del servicio vino, y cuando lo miré de cerca y me habló, vi que era el hermano. Y me abrazó y me dijo, vine a pedirte que me perdones. Que me perdones porque no oí la voz de Dios. Yo me fui, me llenaron los oídos, los hermanitos, que si tú puedes ser mi pastor, tú puedes ser mi pastor, tú puedes ser mi pastor, hermano, y se fue. Él vino, se sentó, como dije, vine a conocer, a hablar con él. Hermano, yo le dije, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Te ves demacrado. Amén. Se veía flaquito. Hermanos, y me dijo, esto me pasó, mi matrimonio, esto, lo otro. Fui engañado por una hermana y ahora tengo una enfermedad. Hermano, se estaba muriendo, hermanos. Yo lo perdoné, oré por él. Él me dijo que quería que orara por él. Oré por él, lo abracé, lo amé, hermano, lo amé verdaderamente, genuinamente. Duró como 1 año o 2 años más y
y falleció. Triste, ¿verdad que sí? Hermano, cuando uno juega con el pecado, cuando uno abre, no se arrepienta, verdaderamente no se arrepiente. ¿Sabe que la palabra, como le dije, arrepentir significa que tener una revelación de tu persona, de ti mismo? Hermano, él no tenía una revelación de sí mismo, porque la persona que tiene una revelación de sí mismo no se engaña uno mismo. ¿Cuánto me están entendiendo? Yo no miro mis dones para evaluarme. Yo no puedo mirar mis talentos para evaluarme. Es más, yo no puedo escuchar lo que dicen de mí para determinar mi valor. Ahí es que se engañan muchos, hermanos. ¿Qué fue lo que le sucedió a Satanás? ¿Qué fue lo que le sucedió a Lucifer? ¿Sabía usted, hermanos, que Lucifer era un serafín? Un querubín, mejor dicho. Un querubín. Y la Biblia dice que él era el que guardaba el trono de Dios. Y sabía, un día yo me pregunté, yo le dije, Señor, pero ¿por qué tú necesitabas un ángel para guardar tu trono? ¿De quién? ¿De quién tú estabas guardando? ¿Quién era el que, de quién, a quién era que el ángel estaba protegiendo? ¿A ti, el Todopoderoso? Porque la Biblia se refiere a Satanás como que el ángel guardián. ¿Dicen amén? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Dios necesitaba un guardia? No era para proteger a Dios, era para proteger a los ángeles de Dios. Porque la Biblia dice que Dios habita en inglés dice unapproachable light. En otras palabras, la iluminación de Dios es tan intensa, la gloria de Dios es tan intensa que nada se puede llegar a Él, si no se mueren o dejan de existir. ¿Cuánto están entendiendo esto? ¿Saben lo que es? Mira, hermanos, ¿qué es esto que me está alumbrando a mí? ¿Qué? Luz, ¿verdad que sí? Ahora, si esta luz fuese concentrada en su máxima concentración, viene a ser lo que se llama un láser, un láser. Y esta luz, cuando es concentrada como un láser, puede aún cortar metal. El metal, hermanos, una luz concentrada puede cortar el mismo metal, el hierro. Luz. Imagínese si eso es una luz aquí en la tierra concentrada que puede cortar el hierro. Imagínate la luz intensa del trono de Dios. Wow. Por eso es que el ángel Lucifer fue creado con, ¿qué era lo que tenía Lucifer? Dice la Biblia, piedras que preciosas, todo alrededor de piedras que preciosas. ¿Sabe por qué esas piedras preciosas estaban en el cuerpo de Lucifer? Porque cuando Dios llamaba a los ángeles que se viniesen hacia el trono, Lucifer tenía que estar ahí, extendía sus alas, y cuando la gloria de Dios
emanaba del trono venía y le daba, se reflejaba ¿en qué? En las piedras, diamantes, topaz, emeralds. ¿Y qué hacía con la luz? La desparcía. No estaba concentrada la luz. Su gloria. Como que ¿están recibiendo esto o no? ¿Lo están viendo? En otras palabras, no sé cómo se llama un prism. A prism, no una prisión, pero un prism. No sé cuánto saben que es cuando viene la luz y le da a lo que se llama un prism en inglés, y la luz comienza a disparcirse. Amén. Desparcirse. Amén. Escuche. Cuando Lucifer estaba recibiendo el esplendor de la gloria de Dios traspasándole, cometió un gran error. Porque cuando la gloria venía a través de Lucifer, los ángeles, viendo la gloria de Jehová, se postraban a adorar. Lucifer comenzó, en vez de reflejar la adoración y dársela nuevamente a Jehová, comenzó a recibir la adoración. Y cuando él recibió la adoración, hermano, él comenzó a sentirse o a oír algo distinto en su oído. Me imagino que habían ángeles que decían: wow, qué tremendo eres, qué querubín tremendo eres. Imagínese, hermano. Yo me imagino. Ten mucho cuidado que tú no oigas los aplausos de otro. Wow, qué tremenda eres, qué tremendo eres. Wow. No sé cuántos de ustedes han notado cuando a mí tratan de darme elogio o gloria, o me tratan de alabar por algo, decir: wow, tremendo. Si estoy parado allá, si estoy parado aquí, si estoy parado allá, yo siempre hago así. Yo tengo que reflejar la gloria nuevamente a Él. ¿Cuánto dicen amén? Es Él, es Él, es Él. Imagínense, hermanos. Imagínense usted, hermanos. Esta congregación, estas paredes, ¿saben quién puso estas paredes? ¿Quién arregló estas paredes? El hermano Kevin. ¿Sabes quién nos ayudó afuera ahí con las ventanas haciendo esto? Los baños de las mujeres, le encanta, qué bonito es, ¿verdad? El hermano Kevin. El baño de los hombres, el pastor Daniel. No, son bromas. Son bromas. Era el hermano Kevin. Hermano, imagínese el día que inauguramos este santuario. Yo traía aquí el martillo, el taladro, todos los instrumentos que él usó. Los pongo aquí en el altar y le digo: hermanos, un aplauso, porque estos son los instrumentos que arreglaron este templo. Eso es estupidez. Porque ¿cómo es que el martillo se va a gloriar más que el brazo que da con él? ¿Cuánto dicen amén? La persona que hizo el trabajo
es la persona que nosotros vamos y decimos, mira, esta fue la persona que lo hizo. ¿Verdad que sí? Hermanos, nosotros tenemos que entender que lo que Dios hace con nosotros, nosotros solamente somos el taladro, el martillo. Amén. Eso es lo único que somos, hermanos. Él es el que construye. Él es el que restaura. Él es el que trae una palabra profética. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él es, hermano. Él es el que sana. Él es el que cambia. Él es. Todo es Él. Para Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Diga, a Dios sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo aún, hermanos, se lo digo con toda franqueza y sinceridad, yo me siento incómodo, hermano, cuando a mí tratan de aplaudirme por algo que hemos hecho aquí en el ministerio. Sí, yo entiendo que ¿cómo se dice? Reconocer, el reconocimiento es importante, porque hoy yo estaba en la palabra esta mañana y Pablo habla acerca de la necesidad de reconocer a ciertas personas en el reino. ¿Cuántos dicen amén? Así que el reconocimiento es importante, pero toda la gloria es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo diga, viviendo en el reino. Póngase de pie, hermano. Así que antes de tú vivir en el reino, tiene que llegar a un punto donde te reconoces a ti mismo. ¿Verdad que sí? Yo me reconozco. Pero te dije que habían 3 palabras. Que la palabra arrepentir eran 3 palabras, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan cuál era? Con, después y detrás. Escuche, cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente, primeramente entendemos que nuestro pecado viene con algo, acompañado de algo. Y de acuerdo a lo que leímos en Mateo, muchas veces son espíritus los cuales nosotros le permitimos venir nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando en un delito, si cometes un delito ignorantemente, pero cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón y tú, no importa, vas y haces lo que el Espíritu Santo te dijo que no hiciese, entonces, hermanos, abre la puerta en ese momento. Yo lo he sentido en mi propia vida. Yo he tenido que ministrarme a mí mismo liberación, a mí mismo como pastor. Yo he tenido en mis 43 años como cristiano, 35 años como pastor, yo he tenido en algunas ocasiones que poner mis manos sobre mi espíritu, mi alma, aquí mi corazón, y reprender cualquier cosa que yo le he abierto de alguna forma una puerta. ¿Cuánto me están entendiendo? El enemigo busca ¿qué? La menor grieta. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando en inglés dice when the hedge is broken, cuando el seto de espinas es roto, entra la serpiente. ¿Sabía que la Biblia dice eso? Que cuando el seto de espinas, the hedge of thorns, cuando está rota, por ahí entra la serpiente. Ten mucho cuidado que el seto de protección, la pared de protección que tú tienes, no tenga una grieta, porque esa es la grieta donde entra la serpiente. Y cuando entra la serpiente, viene a ¿qué? A morder, a poner veneno. ¿Dicen amén? When the hedge is broken, the serpent will bite. Qué tremendo, ¿verdad?
¿Están aprendiendo algo? Amén. Ok. Arrepentirse significa que tu pecado viene con algo, que tú reconoces que viene con algo, pero también la palabra arrepentirse es la palabra después. Porque cuando tú pecas voluntariamente, viene algo después, siempre viene algo después. ¿Qué es lo que viene después? Las consecuencias. Todo el mundo diga consecuencias. Dígalo otra vez. Consecuencias. ¿Y por qué? Por fin, ¿qué es la palabra, la tercera palabra? Detrás. ¿Qué es lo que viene detrás? ¿Qué hay detrás de tu pecado? ¿Qué hay detrás de tu rebelión, de tu pecado? Un plan para destruirte a ti, un plan y un propósito para destruir a tu familia. Cuando yo me arrepiento verdaderamente, yo entiendo que mi pecado viene con espíritus inmundos, que después de mi pecado viene consecuencias, resultados negativos, pero tengo que reconocer por fin que detrás de todo esto hay un plan para destruir mi vida. Y cuando yo me arrepiento reconociendo estas tres cosas. No quiero volver atrás a mi pecado. El problema con muchos cristianos es que nunca se arrepienten verdaderamente, porque no reconocen que su pecado viene con algo, que hay consecuencias que vienen como resultado, y que detrás de su pecado hay un plan para destruir su vida. ¿Cuántos reciben esto? ¿Dicen amén? Amén. Quiero que hagan algo, por favor. Si pueden, los hermanos que están aquí, únanse con alguien en este lado, denle sus manos, amén. Por favor, aguanten de mano. Aquí también, vengan, traten de aguantar de mano con alguien. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a esperar a la hermanita. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo voy a orar por ustedes, entonces voy a pedir que ustedes hagan una oración. Amén. Déjenme orar primero. Padre, te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Señor, tu palabra nos enseña que tú viniste y estuviste predicando del reino los 3 años que tú estuviste en ministerio. Tu palabra dice que Pablo fue a una ciudad y por 2 años enteros estuvo predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Señor, esto es solamente el mensaje número 4 o 5, semana 4 o 5 que hemos estado en este tópico. Padre, te pido que tú nos des un espíritu de revelación, que tú traigas sobre este pueblo un espíritu de revelación y entendimiento a lo que significa caminar en el reino, operar en el reino de Dios. Porque tu palabra dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, que todo lo que nosotros necesitamos en la vida será añadido a nuestra vida. Padre, danos entendimiento. Danos entendimiento de nuestra propia inmundicia, del corazón nuestro, a donde nosotros hemos pecado, nuestras debilidades. Haznos consciente de nuestras debilidades. Haznos consciente, Señor, de que si nosotros hacemos lo que tú nos manda a no hacer, que esto viene con algo, que detrás de esto, después de esto hay consecuencias, y detrás de esto hay un plan. Y nosotros, Padre, queremos honrarte. Te queremos honrar con nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Diga: Señor, te pido que nos ayude como iglesia a caminar
en la realidad del reino de Dios. Tu palabra nos enseña que el lenguaje del reino es fe. Ayúdanos a caminar en fe, hablar en fe, pensar en fe, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. No quiero ser como hombres comunes. Quiero caminar como un ciudadano de un nuevo reino, en el nombre de Jesús. Todo el mundo diga amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Amén. Mi hermana, por favor. Amén. Véngase acá. Sí. Amén. ¿Cuántos aman a nuestra hermana? Amén. Jessica. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que nuestra hermana Jessica, ella es una líder? ¿Dicen amén? Aunque no la hemos nombrado nada, no hemos tenido a ella al frente y la hemos ungido, esto, lo otro, pero ella se da a conocer de que ella ama la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ella ama el orden en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es que uno la ve caminando aquí, allá, y ella mirando y vigilando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros queremos orar por ella, porque yo verdaderamente creo que Dios la ha llamado a ella a ser una líder en esta casa. La vamos a poner por lo inmediato como líder de todos los sugieres, amén, y de las personas que nosotros hemos estado y vamos a estar reclutando también, y también líder del altar. Todo el mundo diga del altar, amén. Así que cuando ella venga a usted y le diga, mira, ¿quieres servir en esto? ¿Quieres servir en esto otro? Amén. O tenemos una plática antes de la iglesia, del servicio, o después del servicio. Amén. Honrenla. Amén. Y digan, sí, amén, vamos a reunirnos. Y escuchen lo que ella tiene que decir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el nombre de Jesús. Yo le había dicho a Kevin, vamos a hacerlo la semana que viene, pero la vi ahí y sentí en mi corazón hacerlo hoy día. Amén. Gloria a Dios, qué linda. Amén. Vamos a extender nuestra mano hacia acá y vamos a orar. See if you can get me, yeah, please. Amén. Vamos a orar, pero quiero, amén. Quiero como símbolo poner aceite sobre ti. Porque toda función, diga toda función en la casa de Dios es un privilegio dado por Dios. Amén. Y la quiero ungir en este momento en el nombre de Jesucristo como una líder ministrando aquí en la casa del Señor. Que Dios de este día en adelante te eleve a un nuevo nivel, que la unción que fluye en ti comience a fluir sin interrupción alguna, que cuando tú veas a alguien y el Espíritu Santo te dé entendimiento de ellos, que tú puedas tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendícela con una unción para el orden. Bendícela ahora mismo con una unción para el orden, en el nombre de Jesucristo. Padre, dale la capacidad y la habilidad de poder trabajar con otros. Padre, dale la sabiduría para poder trabajar con otros en el nombre de Jesucristo. Y que sea de agrado, Padre, que sea de agrado en el nombre de Jesucristo. Que ella forme un equipo en el nombre de Jesucristo. Un equipo que esté al tanto, al orden en la casa del Señor, al orden en la casa de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y como ella también, Padre, continúa señalando los demás
estás aquí en esta iglesia, que tú estás señalando, que tú estás hablando, que tú estás bregando con sus corazones en el nombre de Jesucristo, para involucrarse, para envolverse, para servir en la casa de Dios. Porque cuando hay orden, Dios llena su casa. Cuando hay orden, Dios comienza a hacer cosas grandes. Cuando hay orden, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Todo el mundo diga amén y amén. Qué lindo, gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. También quería la hermana Ami que venga, por favor. No sé, ¿a dónde está Ami? ¿Está por aquí? ¿O está probablemente ensayando para el próximo servicio? Amén. Gloria a Dios. Si podemos tener, por favor, déjame irme acá arriba para todo el equipo de adoración, por favor, si pueden venir acá arriba. El equipo de adoración, amén. Sí, los músicos, todos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Come up here, Amy. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por nuestro equipo? Amén. Mundo de Fe, adoradores. Amén. Come here, please. Hoy quiero ungir primeramente a Ami. Nosotros le hemos dado la responsabilidad a Ami para dirigir este equipo de adoración. Ella vino aquí, ¿cuántos años tenía? 18. Apenas 18 años, y ahora tienes 20 años, amén. Y yo creo que Dios está haciendo algo, y va a ser algo bello y precioso con todo este equipo. Dios va a estar añadiendo a este equipo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que nosotros queremos orar por este equipo, ungirlos para la tarea, para lo que viene por delante en el nombre de Jesucristo. Yo creo verdaderamente que los músicos en una iglesia no solamente son músicos común y corriente, sino que de acuerdo a la palabra de Dios, ellos son ministros. Todo el mundo diga amén. Los músicos son ministros. ¿Por qué? Porque ministran la unción, ministran el cántico a través de la melodía. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Las voces de estas hermanas, las voces son importantísimas, porque ellos ayudan a que la unción fluya en este lugar a través de la adoración. Escúcheme bien, por favor. Cuando estos músicos tocan, hay espíritus, demonios que probablemente estén presentes en alguna persona, en alguna situación, trabajando alguna persona mentalmente, emocionalmente, hermano. Y cuando ellos comienzan a entonar o a tocar, o sea, la batería, la guitarra, el bajo, lo que sea, el teclado, hermano, los demonios no resisten la unción que fluye a través de los ministros de música. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? ¿Cuánto dicen amén? Así que entienda eso, hermano, que lo que está sucediendo aquí arriba en la música y en los cánticos es algo espiritual. Todo el mundo diga espiritual. Vamos a orar. Extiende su mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por Ami. Te doy gracias, Padre, por su corazón para adorar, para, Señor, ser un instrumento en el nombre de Jesucristo, para dirigir al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Te pido ahora mismo, Padre, que tú le incrementes, le aumentes, Señor, la unción en el nombre de Jesucristo. También la adoración, Padre, que venga de parte de ti, que venga, Señor, de parte de ti, que ella
ella oiga, que sus oídos sean abiertos para oír, Señor, la voz de Dios, para oír la melodía del cielo, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te pido ahora mismo que tú le des una unción de administración, Padre, en el nombre de Jesús. Que ella pueda ser administradora en el nombre de Jesús. Que ayude a otros a administrar en el nombre de Jesucristo. Dale la capacidad, dale la unción, dale el poder en el nombre de Jesucristo. Que ella no ministre en su propia fuerza, que ella ministre en la fuerza del Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que de su boca salga una espada de dos filos. En el nombre de Jesucristo, cuando ella venga a animar al pueblo, cuando ella traiga palabra profética, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Todo el mundo dice amén. Vamos a orar, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas a estos ministros de música en el nombre de Jesucristo. Padre, tu palabra nos enseña que los demonios tiemblan y no pueden resistir, Padre, la melodía o la música ungida. En el nombre de Jesús, unge, Padre, sus manos, unge, Señor, unge su cerebro, unge, Padre, en el nombre de Jesucristo, unge su función, en el nombre del Señor. Te pido ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, que venga sobre ellos una unción de liberación, una unción de liberación en el nombre de Jesucristo. Padre, bendícelos. Bendice, Padre, a cada voz, a cada salmista en el nombre de Jesucristo. Todas estas hermanas, Padre, que tú las bendiga y le dé la unción que ellos necesitan para caminar en este nuevo nivel, en el nombre de Jesucristo. Un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Padre, afina sus voces. Señor, toma sus voces y afínala en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, sea el que trae excelencia en el nombre de Jesucristo a través de ellos. Su corazón, Padre, su mente, sus vidas, que sus vidas acompañen, Padre amado, su oficio en la casa de Dios. En el nombre de Jesús, todo el mundo diga amén y amén. Un aplauso a Cristo, amén. Hermanos, les amamos mucho. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo que viene, no se lo pierda. Dios le bendiga, hermanos.